Bien, vamos a compartir, ¿verdad?, algunas reflexiones. Hemos estado en Primera de Juan compartiendo, ¿verdad?, la carta del apóstol. ¿Se acuerdan, no? Una carta homilética, una carta con forma de sermón, donde no aparece un destinatario, una carta que pareciera se escribió por allá por el año 90, ¿verdad? Una carta antigua, ¿verdad?, más o menos. La escribe uno de los apóstoles de Jesús, y de ahí, de alguna forma, ¿verdad?, aparece una riqueza, un plus, por cuanto él comparte, incluso se recuerda de enseñanzas que él mismo recibió, ni más ni menos que del propio Señor Jesucristo, porque él estuvo ahí sentado en primera fila, ¿verdad? Era de los que colocaba la tetera, ¿verdad?, cuando Jesús quería tomarse un tecito, ¿verdad?, iba a comprar el pan, durmió con Jesús, ¿verdad?, le ayudaba a hacer la cama a Jesús, en fin, estuvo ahí, convivió con el Maestro, convivió con el Señor, por consiguiente, ¿verdad?, él quedó absolutamente impregnado, ¿verdad?, transformado por la enseñanza de Jesús. Y él escribe esta carta, Primera de Juan, ¿verdad?, a un grupo de iglesias que estaban siendo de alguna forma influenciadas por doctrinas heréticas o herejes, ¿verdad?, que desconocían la encarnación de Jesús. Y en medio de esa carta, él les recuerda algunos conceptos, algunos principios que eran relevantes, que esos hermanos y hermanas, en aquella época, estamos hablando del primer siglo, ¿verdad?, pudiesen recordar definitivamente al momento de vivir este evangelio y ser testimonio delante de una multitud de testigos, ¿verdad?, muchos de los cuales los perseguía y los presionaba, ¿no? Entonces, hoy día quiero que, por favor, leamos y veamos lo que aparece en el capítulo 5, ¿verdad?, de esta primera carta de Juan. Vamos a leer de Primera de Juan 5, del 1 al 5, ¿no? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, estoy leyendo la versión NBI. Primera de Juan, capítulo 5, de versículo 1 al 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Señor, solamente decirte que necesitamos tu ayuda. Sabemos que estás aquí con nosotros, pero al enfrentarnos a tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo. Guíanos en esta reflexión y sobre todo, Señor, en la humildad de examinar nuestra vida conforme tu palabra nos vaya mostrando nuestro corazón. Gracias porque estás aquí. No permitas que nada ni nadie interfiera, obstruya, obstaculice o neutralice la predicación de tu palabra, la meditación de tu palabra, la lectura de tu palabra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, es un pasaje bastante intenso. Son 5 versículos, ¿no? Y hay afirmaciones categóricas que hace el apóstol Juan. No sé si usted se da cuenta. Digamos, por ejemplo, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. La otra afirmación que hace dice: todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Y después dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Son expresiones categóricas, son afirmaciones. Todo aquel que, todo, ¿verdad?, el que cree, todo el que ama, todo el que ha nacido de Dios, ¿no? Y si ustedes se fijan, son algunos conceptos que él ha venido repitiendo en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores. Es una carta que se centra mucho en el amor de Dios. Plantea mucho, ¿verdad?, lo que es amar a los hermanos, ¿no? Ya lo hemos visto en otras predicaciones. Incluso a Juan se le llama el apóstol del amor. Pero yo quedé pegado, ¿verdad?, en dos expresiones que
que aparecen en estos 5 versículos y que después las revisé en el resto de la carta y la verdad que aparecen varias veces. Y que este concepto de nacer de Dios, ¿no? Fíjese, lo menciona en el versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y en el versículo 4 dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios, ¿no? Y ahí quedé pegado, ¿no? Pegado significa que meditativo, reflexivo, ¿no? Eso es, ¿no? En jerga más fina. ¿Y por qué? Porque fíjense que seguramente lo he dicho más de alguna oportunidad. Uno de los grandes riesgos que nosotros vivimos en este tiempo es creer que el cristianismo, ¿verdad?, es una influencia, o es una moda, o es una experiencia, o es, en el fondo, es una definición que está asociado a ciertos principios de solidaridad, ¿verdad?, de buena crianza, o que es algo cultural, porque estamos en el mundo occidental, y el mundo occidental se caracteriza por ser cristiano, ¿verdad? O incluso es un tema de herencia, porque siempre mi familia me llevó a la iglesia de chiquitito, ¿verdad? Y yo me crié, ¿verdad?, corriendo en las bancas. En fin, hay una fuerte tendencia a creer que este concepto de hijo de Dios, o de hija de Dios, o de cristianismo, está acomodado, ¿no? O sea, este acto de creer, ¿verdad? ¿Cree en Dios? Sí, sí creo en Dios, ya eres cristiano. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo, ya eres cristiano. Y eso, ¿verdad?, ha permeado la iglesia hasta tal punto, ¿verdad?, que hay muchas veces una apatía y una pasividad tremenda, porque pareciera que nos acomoda esa denominación y ese concepto de creer que eso es suficiente. Incluso muchas veces los esfuerzos que hacen las iglesias por llevar el evangelio, ¿verdad?, terminan cuando la persona hace una declaración de fe y se convierte, decimos, ¿no?, porque ese es parte del lenguaje cultural nuestro, evangélico, y se convierte. Y desaparece todo el esfuerzo, ¿verdad?, por las etapas que vienen a continuación, porque pareciera que esa es la meta, ¿no? Repita usted esto. Sin embargo, ¿verdad?, cuando me detuve a pensar un poquito eso y a escudriñar, a revisar un poquito la misma carta, me encontré con que este concepto de nacer de Dios tiene implicaciones absolutamente distintas. Por ejemplo, si usted me acompaña, no tenemos, para variar de nuevo, no tenemos tengan paciencia, hermano, oren, vamos a tener en algún momento, ¿verdad?, la NBI, la Biblia en PowerPoint, ¿no? Pero todavía estamos en eso. Fíjense en el capítulo 2, versículo 29, 1 Juan 2, 29. Dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Fíjense, todo el que practica la justicia ha nacido de él. O sea, aparece, ¿verdad?, esta dimensión de la justicia, pero asociado con un nacimiento, ha nacido de él, ha nacido de Jesucristo, ha nacido de Dios. Sigamos más adelante. Miren, ahí mismo en 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 9, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. O sea, en el anterior hablaba de que, ¿verdad?, el que practica la justicia ha nacido de Dios. Aquí está señalando que el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado porque la semilla de Dios está en él. Miren el capítulo 4, versículo 7. Aparece de nuevo este concepto de nacimiento. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Todo el que ama ha nacido de él, de Dios, y lo conoce. Es decir, hasta ahí, ¿verdad?, estamos comprobando que esto de nacer de Dios, ¿verdad?, es algo que definitivamente desborda a la persona, se manifiesta y se materializa objetivamente, ¿verdad?, en un cambio que influye y que afecta. El primero que mencionamos, ¿verdad?, está vinculado a la justicia. Este que acabamos de leer, ¿verdad?, está vinculado al amor. Este amor que se plasma en el otro.
Por consiguiente, ¿verdad? Este concepto de nacer de Dios, ¿verdad? Tiene una implicancia y una consecuencia que no pasa desapercibido, que no pasa por alto, que se manifiesta. Pero sigamos. Hay otros versículos, ¿verdad?, donde se nos muestra las implicancias. Capítulo 5, versículo 1, ese ya lo leímos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Versículo 4 del mismo capítulo 5. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Fíjense la expresión, ¿no? Vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y finalmente, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora en el versículo 18, dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad?, ocasiones en que el apóstol Juan menciona, ¿verdad?, el nacer de Dios asociado a una manifestación, ¿verdad?, de esa consecuencia, asociado, ¿verdad?, a una transformación. Por consiguiente, una de ellas es, derechamente, y es la que leímos al comienzo, en el versículo 1 del capítulo 5, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Por consiguiente, hermanos míos, cuando nos acercamos a esta concepción de qué es lo que significa haber nacido de Dios, ¿verdad?, estamos ante algo muy distinto de lo que significa el meramente creer o el meramente aceptar, ¿verdad?, que por pertenecer a una familia o por pertenecer a una cultura ya somos cristianos. Es decir, el creer en Jesucristo está vinculado definitivamente, ¿verdad?, a todas las otras acepciones que menciona el mismo apóstol. El creer en Jesucristo, ¿verdad?, también me lleva a amar, también me lleva a buscar justicia, me lleva a vencer al mundo, ¿verdad? Es decir, Juan asocia como un nuevo nacimiento en aquella persona, no solamente en el acto racional, ¿verdad?, intelectual, de creer, de alojarlo en mi mente, ¿verdad?, de creer que yo creo, sino que además lo asocia con otras manifestaciones de esa misma vida que finalmente evidencian de que algo ocurrió y que este concepto, ¿verdad?, que podría haberse quedado alojado en nada más lo intelectual, ¿verdad?, abarcó la vida completa hasta tal punto, ¿verdad?, que esa persona no solo, ¿verdad?, cree en Jesucristo, sino que es capaz de amar al prójimo, es capaz de hacer justicia y es capaz de vencer al mundo. Entonces, es evidente que este acto de creer que somos cristianos, creer que somos hijos de Dios, es mucho más que quedarnos, ¿verdad?, con este relato simple, superficial, incluso muchas veces acomodaticio, de que yo creo en Jesús. Y tal vez por esa razón, la misma Biblia me lleva a entender, como lo dice el apóstol Santiago en su carta, de que los demonios también creen, incluso tiemblan. Entonces, ¿qué significa haber nacido de Dios? ¿Qué significa, verdad? Definitivamente, cuando nosotros creemos que somos cristianos, debiéramos preguntarnos, ¿amamos, verdad, abnegadamente, desinteresadamente al prójimo, a mi hermano? ¿Buscamos definitivamente, verdad, hacer justicia y somos de alguna forma, verdad, paladines de esa justicia, de tal manera que llevamos ese principio del reino de Dios a donde trabajamos, a donde nos desenvolvemos, a nuestra familia, a nuestra universidad, a nuestro trabajo? Somos, ¿verdad?, capaces de pararnos frente a la influencia del mundo, de tal manera de vencerlo a través de la fe, viviendo una vida distinta, consagrada a Dios. Porque al parecer lo que Juan nos está diciendo es que el que nació de Dios vive en esa condición. Y no solamente, ¿verdad?, en este planteamiento superficial, intelectual, ¿verdad?, racional, de decir que cree en Jesús. Porque esa categoría es la misma categoría de los demonios. Y esto es importante comprenderlo, hermanos, porque nos obliga a examinar y a revisar de manera crítica nuestra relación con Dios. Aquí hay un suceso, si usted se fija, ¿verdad?,
donde Dios interviene. El nacido de Dios significa definitivamente que Dios en ese corazón, en esa vida, en esa persona ha hecho algo que en otros no ha hecho. Hay una intervención absolutamente sobrenatural. Hay algo que ocurrió en el corazón, en la vida, ¿verdad?, en el ser de esa persona, que definitivamente lo impulsó a algo distinto que va más allá de la definición del concepto, ¿verdad?, o de la creencia racional lógica. Hasta tal punto, ¿verdad?, que su vida se vio desbordada de tal manera, ¿verdad?, que su actuar, su hablar, ¿verdad?, fue absolutamente percibido por el resto, porque en este nacimiento, ¿verdad?, se preocupó de amar, se preocupó de hacer y buscar justicia o de ser justo. Se preocupó incluso, ¿verdad?, de mantenerse al margen de esta influencia mundana, es decir, buscó y busca el ser santo, consagrado a Dios. Entonces, tenemos que ser sinceros y redefinir lo que creemos es ser cristianos o ser hijos de Dios. Y cuando uno aprecia, ¿verdad?, a veces el testimonio que damos allá afuera, o el testimonio que da la iglesia, ¿verdad?, o lo que pasa aquí dentro de nosotros, ¿verdad?, como comunidad de Dios, tenemos que ser realmente autocríticos y preguntarnos, ¿hay alguna diferencia? ¿Por qué creen ustedes que los de afuera quisieran ser cristianos como nosotros? ¿Por qué creen ustedes, verdad, que nosotros tenemos, verdad, algo que ellos no tienen? ¿Lo percibirán ellos igual? Y perdonen que use este lenguaje, porque es discriminatorio, pero quiero tratar de explicarme. Esto de nosotros y ellos no me agrada, pero de alguna forma, ¿verdad?, yo quiero que nos paremos precisamente en esta reflexión para entender si realmente hemos nacido de Dios. Ese es el punto. ¿Quién ha nacido de Dios? Porque el que ha nacido de Dios, ¿verdad?, tiene que vivir estas características, que no son culturales, que no son familiares. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios es capaz de vivir, ¿verdad?, contra cultura. El que ha nacido de Dios, ¿verdad?, manifiesta permanentemente su fe en Jesucristo, su fe en Dios. El que ha nacido de Dios es capaz de amar incluso a los más desagradables, a los más ácidos. Es capaz de perdonar a aquel que agravió o que lo agraviaron. Es capaz de buscar y hacer justicia. Nacido de Dios. Nacido de Dios. Engendrado por Dios. Este concepto de nacido de Dios o engendrado, estamos en presencia, ¿verdad?, de una nueva creación. Es un individuo distinto, que no existía, pero que ahora existe. Y si ahora existe, es porque Dios dio el crecimiento. ¿Se dan cuenta, no?, que esto es algo sobrenatural que actúa solo por la fe. Por eso que ahí en el capítulo 1 de Juan, este mismo apóstol, en primera de Juan, escribe, y me parece que lo pusimos incluso en el boletín, porque en el boletín estamos diciendo algo de esto. Ahí mismo, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículos 12 y 13 de Juan. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fíjense, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El versículo podría haber quedado hasta ese punto. Y ahí nos salvamos todos. ¿Tú crees en Jesús? Sí. Ah, tú eres hijo de Dios. ¿Tú crees en Jesús? Sí. Somos todos hijos de Dios. Ah, qué bueno, somos todos hijos de Dios. Pero el versículo sigue. ¿Y qué dice el versículo? Acompáñeme. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen, ¿de quién?
de Dios. No nacen porque yo creo ser hijo de Dios, porque creo en Jesús. No es mi voluntad la que me hace o la que me gesta en un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios. Es Dios quien obra en mí. Nuestra arrogancia, ¿verdad? Y nuestra soberbia es tan grande que nosotros mismos nos autodenominamos como aquellos que calificamos y que tenemos los méritos para ser hijo de Dios. Y esto es cultural. Es cosa que usted vaya, ¿verdad?, a un funeral. Por eso que está el dicho todos los finados son buenos. ¿Escuchado ese dicho, no? Y todos se van al cielo. Todos. La Biblia nos enseña eso. Porque no tomamos en serio lo que significa el haber nacido de Dios. No tomamos en serio lo que significa el cristianismo. Porque nuestra vida, ¿verdad?, desarrolla, ejecuta, vive en un sentido distinto del que debiera según la palabra de Dios. Por eso que Juan lo expresa, ¿verdad?, de manera absolutamente clara, cuando él dice, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por eso que Cecilia leyó, ¿verdad?, el capítulo 3 de Juan. Cuando este hombre Nicodemo, que era un hombre culto, era un fariseo, un hombre que conocía absolutamente el Antiguo Testamento, la ley, la palabra de Dios, y tiene este diálogo con Jesús. Y Jesús le habla del nacer de nuevo, ¿no? Y fíjense la ironía de Jesús, ¿no? Porque Jesús también fue irónico. Si usted va al pasaje, mire, abra su Biblia, por favor, ahí en Juan. Fíjense cómo Jesús lo interpela. Dice, respondió Jesús, voy a leer del versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es, yo les pido que nos quedemos detenidos en esa expresión, nacer de nuevo. Es una expresión poderosa, ¿verdad?, que implica que germina, que se gesta, que se crea algo que no existía. Si no, no sería nacimiento. Algo que no existía. Y ese algo que no existía, esa creación, solo es patrimonio de Dios. Y es eso, ¿verdad?, lo que debemos entender, por cuanto ahí surge en nosotros, o debiera surgir en nosotros, ¿verdad?, esta interrogante. Fíjense la interrogante. ¿Soy hijo de Dios? Ahora, no porque yo dude de la salvación de Dios, sino porque en el fondo debo entender, ¿verdad?, si yo he permitido a través del quebranto, a través del arrepentimiento, ¿verdad?, a través de la súplica, permitir que Dios obre en mí una nueva creación, una nueva criatura. Y eso tiene que ver definitivamente, ¿verdad?, con un acto creador de Dios donde se engendra un nuevo Guillermo, una nueva Patricia. Por eso que Pablo decía, ¿no?, en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más decía? Nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Fíjense la expresión maravillosa del apóstol.
¿no? Esta nueva gestación, este nuevo ser, comienza, ¿verdad?, con los libros en blanco. Hay cambio folio, ni siquiera cambio folio, es otro libro. Porque todo lo pasado fue perdonado y quedó. Esa parte es la que nos gusta. Pero lo fundamental, ¿verdad?, es entender definitivamente, ¿verdad?, este concepto de creación. Nueva criatura es. Fíjense que no lo entendió Nicodemo. En este diálogo no lo entendió. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, eso es como ridículo, ¿no? Una persona con la profundidad, pero no es tan así, ¿no? Hay realmente una interrogante que muchas veces tiene que ver con nuestra propia vida, porque a lo mejor no hemos nacido de nuevo y aún seguimos atados, ¿verdad?, y esclavizados a prácticas, creencias, conductas, sentimientos que nos hacen vivir como siempre hemos vivido, solo que creemos en Jesús. Y no hay gozo, no hay paz, no hay gratitud, no hay amor, sino que está la permanente queja, la permanente murmuración, ¿verdad? Está la ingratitud, está la incredulidad, y fácilmente, ¿verdad?, le damos cabida a esta sensación, ¿verdad?, de temor, a esta sensación, ¿verdad?, que nos envuelve y que nos esclaviza, y pareciera ser que a pesar de que creemos en Jesús, todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, Jesús se encarga de responder. Y dice, de cierto, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se caracterizó por ser, no sé, de repente era tremendamente categórico. Si tú no has nacido del Espíritu de Dios, si tú no has nacido de Dios, tú no entras al reino, por más que creas en Jesús. ¿Qué pasa el siguiente? Así cortita. Pero Jesús además explica, ¿verdad?, definitivamente, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. En el fondo, ¿verdad?, está planteando Jesús este nacimiento que obra en nosotros el Espíritu Santo. No tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra voluntad o con la voluntad de un tercero. Tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo experimento eso? A través de la fe. A través de la fe. Fíjense, abran su Biblia en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 2 y versículo 5. Gálatas 3, 2 y 5. Dice, estos, Gálatas 3, versículos 2 y versículo 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tenemos PowerPoint. Bien, estuvieron orando. ¿No? Gracias, Memo. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Recibir el Espíritu por la fe. ¿Y el 5? Al darles Dios su Espíritu, fíjense, ¿no? Es una afirmación. Al darles Dios su Espíritu,
y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? El nuevo nacimiento, ¿verdad?, está vinculado a la obra del Espíritu Santo en nosotros y es posible solo a través de la fe. Por eso que la carta a los romanos, ¿verdad?, uno de los tópicos de esa carta es precisamente, ¿verdad?, la manifestación de la gracia de Dios, pero a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Fe. E increíblemente, ¿verdad?, no me pregunten cómo, porque es algo sobrenatural, eso obra en nosotros la presencia del Espíritu Santo y nos hace nacer a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esos dos pasajes nos muestran que es a través de la fe. Por eso que uno de los elementos que menciona Juan, volviendo a la primera de Juan, ¿no?, dice, y esto es lo que ha vencido al mundo, dice. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Y esa experiencia, ¿quién la vive? Lo dice el mismo versículo, los que han nacido de Dios. Los que han nacido de Dios son capaces de enfrentar, ¿verdad?, la sensualidad, la violencia, la debacle que hay en nuestro mundo. La desorientación, el temor. Hoy día estamos en presencia, ¿verdad?, definitivamente de manifestaciones armamentistas, ¿verdad?, entre un Corea del Norte, un Estados Unidos, ¿verdad? Estamos en presencia de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. En fin, usted se sienta, ¿verdad?, a ver CNN o lo que usted vea y queda sale de ahí, ¿verdad?, y queda una sensación así, ¿no es cierto?, absolutamente desagradable. Una sensación de temor. Pero el que ha nacido de Dios es capaz de vivir aún en esas condiciones y peores incluso. No se olviden que estamos en presencia de una carta que llega a las manos de hermanos de iglesias que en ese momento estaban siendo perseguidas. Muchos de los mártires, ¿verdad?, de los primeros siglos, el siglo II, el siglo III, ¿verdad?, vivieron, leyeron y experimentaron esto. Y ellos se sostuvieron a pesar, ¿verdad?, de la persecución y del martirio en estas convicciones. Lo que quiero decirles, hermanos, que a diferencia de esa iglesia, nosotros hoy día estamos viviendo condiciones atmosféricas, ¿verdad?, placenteras, de consumo, de comodidad, que nos dificulta entender la relevancia de estas afirmaciones y de estas certezas, pero que en los primeros siglos generó, ¿verdad?, una expectativa y una esperanza tan grande en nuestros hermanos, ¿verdad?, que soportaron y vivieron la experiencia de la persecución y del martirio. Hoy estos mismos principios sostienen a muchos hermanos nuestros en el norte de África y en países donde son perseguidos y son torturados, ¿verdad?, y son espiados por proclamar el Evangelio. Y no quiero que nos vayamos gateando, ¿verdad?, de guata a la casa, ¿verdad?, si todo apesadumbre. No, es la realidad, ¿verdad?, que se levanta en contra del reino de Dios. Es la realidad que se levanta en contra de la iglesia de Dios. Es la realidad que se levanta en contra de los que han nacido de Dios. Por eso que Jesús, ¿verdad?, fue categórico cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido. ¿Por qué Él le dice a los suyos, ustedes van a sufrir? ¿Por qué Él plantea, ¿verdad?, la metáfora de la sal como si no salara y es hollada? Es decir, en definitiva, ¿verdad?, la tensión es si se es nacido o no se es nacido. Porque si es nacido, hay sufrimiento. ¿Y por qué hay sufrimiento? Porque es algo absolutamente antagónico y distinto por cuanto ha sido gestado en Dios. Para buscar la justicia donde no hay justicia, para buscar el amor donde no hay amor, para vencer al mundo que rechaza a Dios. Eso genera sufrimiento. Y cuando no hay sufrimiento es porque no hemos nacido de Dios, es porque la sal ha perdido sus propiedades físico-químicas, ¿verdad?, y ya no sala. Y cuando no sala, dice el texto, es hollada, no sirve. Por consiguiente, ¿verdad?, esto de nacer de Dios es mucho más profundo de lo que siquiera nosotros imaginamos.
En el libro de Ezequiel, porque esto es algo transversal en la Biblia, en el libro de Ezequiel tenemos variados pasajes, ¿verdad?, de la visión que Dios le da al profeta respecto de este nacimiento, respecto del Espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo, les menciono algunos, en Ezequiel 36, 26, ¿verdad? En esta visión que tiene el profeta, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fíjense la expresión de Dios a su pueblo Israel, pero como profecía, ¿verdad?, de los últimos tiempos en que Él iba a derramar de su espíritu. Y señala el texto, os daré corazón nuevo, Ezequiel 36, 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva creación. Eso es el ser hijo de Dios o hija de Dios. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No tiene que ver solamente con esto, en el sentido de creer, sino que es integralmente, compromete mis afectos, mi ser interior. Es un nuevo individuo que comienza a caminar, que comienza a transitar. Por eso que, si usted se fija, y lo decimos en el devocional, la última frase, tomando estas 5 o 6 ocasiones en que Juan habla de esto de nacer de Dios, al final dice, hombres y mujeres llamados a amar a Dios, a amar al prójimo, a hacer justicia, ser santos y permanecer fieles. Hombres y mujeres llamados a amar a Dios, amar al prójimo, hacer justicia, ser santos y permanecer fieles. Cada una de esas afirmaciones está vinculada al momento en que Juan escribe lo que significa nacer de Dios. Preguntamos, ¿hemos nacido de Dios? ¿O somos cristianos occidentales? ¿No? Hay hasta partidos políticos que se definen cristianos y que en su constitución, ¿verdad?, se definen como cristianos. Hay una manipulación tremenda. Pero no podemos entender que quien obra en esa condición es Dios mismo. Pondré mi espíritu en ellos. Transformaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Yo soy Dios. Yo obro, ¿verdad?, algo nuevo en ustedes. Yo obro algo nuevo en ustedes. Y esa intervención de Dios marca mi antes y mi después. Mi antes y mi después. Tengamos un momento de oración.